Nuevamente con ustedes, amigas, amigos del Ecuador y del mundo. Siempre es un placer poder conectarme con este lindo público que de una o de otra manera tenemos interrelación en la actividad cultural, política, económica y de algunos asuntos que hemos tratado a través de los tiempos. En esta ocasión me voy a referir a un libro que en un tiempo atrás se me había remitido por un amigo, Armando Ocampo, quien escribió el libro Nahum Briones, La Verdad. ¿Por qué me voy a referir a este libro y al directo amigo, escritor, histórico, un personaje de letras, que nos da a conocer algo que realmente fue importante por los años de 1902 en adelante? Nahum Briones fue un personaje que nació en Cangonamá, en la provincia de Loja, en el cantón Paltas, cabecera cantonal Catacocha. Nahum Briones fue una persona que se rebeló de las clases sociales, de las clases económicas de esa época, y se hizo un bandolero. Es decir, un personaje que mandaba una carta a los hacendados de ese entonces y les pedía dinero. Pero no era dinero para gastárselo para él, ni para drogas, ni para alcohol, sino era dinero para darles a los pobres. De ahí la importancia de este héroe. Y se han escrito, lógicamente, muchos libros. Uno de los destacados libros ha sido Polvo y Ceniza, que lo hizo Eliezer Cárdenas, ya fallecido. Pero me voy a remitir a Nahum Briones, La Verdad, que escribe Armando Ocampo, porque también da un dato interesante de mi abuelo, Gustavo Sotomayor, quien también tuvo protagonismo en la época de Nahum Briones. Fue el personaje que en un sector llamado Yaramine, en la provincia de Loja, en el cantón Sozoranga, en ese entonces parroquia Sozoranga, pertenecía al cantón Macará, le dio posada días antes de que le hagan una emboscada a Nahum Briones y fuera vilmente asesinado, porque lo mataron. Salió corriendo, salió huyendo, porque ya le avisaron que se encontraban los guardias de ese entonces que lo estaban persiguiendo. Se escondió en una quebrada en Sozoranga, en la parte de entre piedras, y se escondió. Y ahí fue dinamitado. Y ahí terminó Nahum Briones. Pero he recogido algo que nos dice Armando Ocampo, algo que nos dice en el prólogo y que lo quiero compartir con ustedes porque deben conocer. Quien no conoce su historia, pues realmente le falta esa partecita de la vida, de conocer quiénes fueron nuestros héroes, nuestros antepasados. Y en realidad eso nos fortalece, porque hoy en día hay otras circunstancias que se han dado de carácter delictual. Sin embargo, en ese entonces, debo decir que también mi padre nació en 1918 y me contaba las historias de Nahum Briones, ya que fueron amigos, y Nahum Briones le contaba las hazañas de lo que hacía en esa época en el sur del país, en la provincia de Loja. Entonces nos dice Armando Ocampo en el prólogo, que me voy a permitir en breve síntesis manifestar: se ha escrito más de una obra importante sobre el bandolero lojano, Nahum Briones, con notados escritores como Alejandro Carrión, que escribió el libro Juan Sin Cielo, Eliezer Cárdenas, que escribió el libro Polvo y Ceniza, entre otros. Publicaron trabajos que recogieron el sentir de los lojanos que se identificaron con Briones, otorgándole con su producción literaria a dicho personaje dotes fuera de lo común
y un protagonismo único. Es comprensible que un tema tan importante como este haya concitado el interés de reconocidos intelectuales ecuatorianos, quienes perpetuaron con su obra el nombre del bandolero más peligroso que ha existido en el sur del Ecuador y norte del Perú, reconociendo el valor que para los lojanos, especialmente campesinos fronterizos, tuvo Nahum Briones. Estos nuestros campesinos sureños crearon un héroe propio, con características especiales, que trascendió en el tiempo, que se hizo inmortal. ¿Por qué no? Porque los héroes tienen que ser entelequias extrañas con traje y corbata o personajes sin rostro, místicos imposibles de alcanzar e inimitables, porque cada vez reconoce menos a los reyes, los hombres y mujeres postrimeros del siglo XX y los del siglo XXI, cada vez son menos veneradores y más irreverentes, y buscan sus identidades en el común de la gente, pues todo o casi todo se torna para el hombre del siglo XXI alcanzable. Nahum Briones es para los lojanos y para una buena parte de ecuatorianos un héroe popular, de carne y hueso, un cholo que no temió a nadie, ni siquiera a la muerte, menos a un hacendado prepotente que se consideraba dueño de la tierra, ganado y gente. Es verdad que fue un bandolero, que asesinó a sus enemigos para vivir un poco más, pero también es verdad que fue un personaje de la tierra, de la esencia del ser campesinado, un sureño sin títulos ni abolengo, que trascendió más que los otros, los que se creyeron siempre dueños de la historia de una provincia, en la época en que se desarrolla la historia sometida y relegada. A Nahum Briones se lo puede caracterizar como un antihéroe. Es así como se lo presenta en este libro, pues no se ha querido maquillar una verdad por pocos conocida, ni se pretende reivindicar los actos de un hombre que violó la ley y el orden establecido per se. Lo que se hace con esta publicación es contarle al mundo que se mató a un hombre violentando todo derecho humano y que bastante tuvo que ver con ese asesinato el Estado, con toda su estructura de gobierno que en 1935 gobernó el Ecuador. Precisamente, mi padre también me contaba, porque Nahum Briones en realidad se casó con una persona de apellido, me parece, Jaramillo, que vivió en Sozoranga, y que por eso llegaba a Sozoranga, es decir, a esa parroquia de Sozoranga. Y es ahí cuando se enteró de que lo iban a meter preso y se escondió en la quebrada, en unas cuevas. Y ahí fue cuando le pusieron dinamita y lo sacaron en pedazos. Eso se llama un asesinato. Seguiremos contando por el tiempo partes de las facetas de este héroe del sur del país, que fue amigo de mi padre y que también mi abuelo tuvo un protagonismo, porque por el acto de haberle dado posada unos días antes de que sea capturado, mi abuelo también pagó un año en una de las cárceles de Loja.